En el intrincado tablero de Oriente Medio, donde las tensiones geopolíticas alimentan el fuego de un conflicto en evolución, asistimos al giro de una página crucial en Yemen. Estados Unidos y el Reino Unido desatan una ofensiva aérea conjunta implacable contra los rebeldes Huti, un acto decidido destinado a salvaguardar las vitales rutas comerciales en el Mar Rojo. Este episodio, más que una mera respuesta militar, se revela como un esfuerzo resuelto por sostener el tejido del comercio mundial. La pregunta que surge, tras la confirmación del Pentágono sobre el éxito en la alcanzada de 8 objetivos estratégicos en los recientes ataques, nos lleva a indagar en las raíces de esta escalada y su relación con la actual operación Poseidon Archer liderada por Estados Unidos. Nos embarcamos en un viaje para explorar los entresijos de este conflicto de alto riesgo, desentrañando las motivaciones subyacentes, analizando las implicaciones geopolíticas y desmenuzando la meticulosa ejecución de los ataques aéreos. ¿Qué conexiones existen entre esta ofensiva y las acciones de la operación Poseidon Archer? Acompáñenos en un viaje que no solo revelará los eventos recientes, sino que también arrojará luz sobre las maniobras estratégicas, las alianzas internacionales y la urgente llamada a una intervención humanitaria. ¿Cómo resonarán estos ataques en el inestable escenario del Oriente Próximo? Sumérjase con nosotros en las múltiples capas de esta narrativa en evolución. En la búsqueda de un análisis exhaustivo de este momento crítico, examinemos de cerca los detalles de los ataques de anoche y los desarrollos subsiguientes. Anoche, en la octava oleada de ataques conjuntos, Estados Unidos y el Reino Unido dirigieron su furia contra los objetivos Huti en Yemen. La respuesta a las agresiones previas de los Huti, respaldados por Irán, fue un asalto aéreo que alcanzó 8 puntos estratégicos, incluyendo un almacén subterráneo, un misil Huti y capacidad de vigilancia. La declaración conjunta del Pentágono no deja lugar a dudas, los ataques adicionales seguirán siendo proporcionados y necesarios. Nuestro objetivo persiste en desescalar y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo, subraya la declaración, pero reiteramos nuestra advertencia a los líderes Huti, no vacilaremos en defender vidas y el libre flujo del comercio en una de las regiones más cruciales del mundo. Este análisis detallado nos ofrece una visión más completa de un acontecimiento que está modelando el panorama geopolítico mundial. En las primeras horas del martes, Yahya Saria, portavoz militar del movimiento rebelde Huti Ansar Allah, desgarró la quietud de Yemen al revelar que las fuerzas militares estadounidenses y británicas desataron una furia aérea con 18 ataques en su territorio. La información detallada proporcionada por Saria a través de la red social X desglosa la intensidad de la ofensiva: 12 ataques martillaron la capital yemení, Saná, 3 devastaron la gobernación de Houdade, 2 golpearon Taiz y 1 resonó en Al-Baida. La raíz de esta tormenta bélica se remonta al 11 de enero, cuando Estados Unidos inició la operación Poseidon Archer, una campaña militar de largo alcance destinada a debilitar de manera significativa la capacidad ofensiva de los Huti en Yemen. En este ineludible escenario, los ataques estadounidenses y británicos parecen emerger como una tempestad sin precedentes desde el inicio de los bombardeos aéreos y navales. La reciente ofensiva, marcada por la oscura cadencia de la octava ola de ataques estadounidenses, revela también la segunda operación conjunta con el Reino Unido, consolidando una alianza nacida tras un ataque conjunto el 11 de enero. Los impactantes ataques, corroborados por un comunicado conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido, respaldados por Canadá, Países Bajos, Bahrein y Australia, tuvieron como objetivo 8 ubicaciones críticas. En el despliegue de esta ofensiva, Estados Unidos desplegó con determinación aviones de combate del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, según confirmó un alto funcionario de defensa en un comunicado oficial. En medio de este frenesí bélico, el presidente Joe Biden y su homólogo británico, el primer ministro Rishi Sunak, tejieron conversaciones cruciales en la Casa Blanca. La seguridad en el Mar Rojo ocupó el centro de la discusión, subrayando la gravedad de la situación. En el alba del conflicto, 4 aviones Typhoon FGR-4 de la Royal Air Force, respaldados por un par de aviones cisterna Voyager, se sumaron a las fuerzas estadounidenses en una coreografía letal contra las zonas Huti. La precisión fue clave, con bombas Paveway 4 encontrando su objetivo en múltiples puntos estratégicos cerca del aeropuerto de Saná. Este capítulo en el drama yemení se desenvuelve con la intriga de una novela épica, donde la diplomacia, la estrategia militar y la geografía se entrelazan en una danza de consecuencias imprevisibles. Un relato que se despliega en varias capas, revelando un mosaico complejo de intereses, alianzas y confrontaciones en el corazón de Oriente Medio. En las sombras de la noche, 4 aviones Typhoon de la Royal Air Force británica danzaron sobre 2 emplazamientos militares estratégicos cercanos a la base aérea de Saná, en Yemen. Una sinfonía de bombardeos meticulosamente planificados, diseñados para silenciar la amenaza que, según el Ministerio de Defensa británico, se cernía sobre los buques en el Mar Rojo. El secretario de Defensa británico, Grant Shapps, alzó su voz con determinación: en defensa propia, hemos lanzado otra ofensiva con nuestros aliados estadounidenses. Buscamos degradar las capacidades de los Huti, infligiendo un nuevo golpe a sus arsenales y minando su capacidad de perturbar el comercio mundial.
El Ministerio de Defensa británico, en su revelación post-bombardeos, subraya la meticulosidad con la que se trazaron los ataques. Un análisis riguroso fue aplicado en la planificación, con el objetivo de minimizar el riesgo de víctimas civiles. La oscuridad de la noche envolvió los bombardeos, no solo como una táctica estratégica, sino también como un esfuerzo consciente para salvaguardar la vida de inocentes. Aunque aún no se han reportado víctimas, la garantía de la salvaguardia civil permea cada declaración. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Lord Cameron, emerge como la voz de la diplomacia en medio del estruendo de la guerra. Ante los periodistas, sostiene que Gran Bretaña ha enviado un claro mensaje: continuará debilitando la capacidad de los Houthi para perpetrar ataques. Anticipándose a la pregunta sobre si estas acciones avivarán las tensiones en Oriente Próximo, Lord Cameron, con un temple sereno, señala que fueron los Houthi quienes intensificaron la situación, y asegura que los ataques anteriores demostraron ser efectivos. En un giro de narrativa, se desvela la respuesta del líder Houthi, Mohamed Ali al-Houthi, quien advierte con determinación: tengan plena confianza en que toda operación y todo ataque contra nuestro país no quedarán sin respuesta. El escenario se tensa, y las palabras de al-Houthi resuenan como un eco ominoso. En medio de este conflicto, se despliega el trasfondo histórico de los Houthi, nacidos como un movimiento de defensa de los derechos de los chiíes aidíes y de la tribu Houthi en la década de 1990. Desde entonces, su lucha se ha enraizado en la resistencia contra la influencia estadounidense e israelí en Oriente Próximo, con lemas que maldicen a Estados Unidos e Israel. Un grupo que ha tejido alianzas con Irán, y se ha afiliado a organizaciones islamistas como Hamas y Hezbollah, mientras sostiene que Arabia Saudí conspira con Estados Unidos. Este trasfondo complejo añade capas de profundidad a un conflicto que se teje con hilos geopolíticos y tensiones ancestrales. La fatalidad que marcó el fin de Hussein al-Houthi en manos del ejército yemení en 2004 no fue solo la pérdida de un líder, sino la chispa que encendió la revuelta Houthi, desencadenando una guerra civil que ha dejado cicatrices imborrables en la tierra yemení. Su hermano, Abdul Malik al-Houthi, asumió el timón del grupo y ha llevado a los Houthi a través de un viaje tumultuoso, participando en la revolución yemení de 2011 y consolidando su control sobre extensas franjas territoriales. El rastro de la revuelta Houthi, como una marea imparable, se extendió a lo largo de la costa occidental de Yemen, hasta el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al Mar Rojo. La revolución de 2011 se convirtió en un catalizador para su expansión, permitiéndoles consolidar su presencia y controlar vastas regiones. En este complicado juego de poder, los Houthi han tejido una red de influencia que abarca desde los conflictos locales hasta las dinámicas geopolíticas regionales. El telón de fondo histórico cobra aún más relevancia cuando se observa la justificación de los ataques actuales según la perspectiva de los Houthi. Según su versión, los ataques tienen la intención de poner fin a las represalias aéreas y terrestres de Hamas en la Franja de Gaza, una secuela de los atentados del 7 de octubre. El lanzamiento de terroristas sobre buques mercantes se ejecuta mediante una combinación de aviones no tripulados, cohetes y, en algunos casos, helicópteros. Este conflicto, enraizado en la venganza, la lucha por el control territorial y las tensiones regionales, se convierte en un capítulo más complejo de la historia de los Houthi. Su narrativa se entreteje con los hilos de la resistencia, la pérdida y la búsqueda de justicia, todo mientras controlan vastas extensiones de la costa yemení. En este escenario, cada movimiento y ataque no solo son actos de guerra, sino también piezas de un rompecabezas que configura el destino de una región sumida en la incertidumbre y el conflicto.